Vamos a resolver esta operación aritmética que pues, se ve bastante complicada, pero vamos a ir paso a paso aplicando nuestra jerarquía de operaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de eliminar todos los paréntesis que podamos, ¿sí? Simplificar todos los paréntesis. Después nos vamos con las potencias y raíces. Recordemos, las raíces no son más que potencias, ¿sí? Raíz cuadrada de 3, pues no es más que 3 elevado a la 0.5. Multiplicaciones y divisiones. Las divisiones pues no son más que multiplicaciones, ¿sí? Un número dividido, A dividido entre B, no es más que A multiplicado por el inverso de B. Y la suma y la resta. La resta, de nuevo, no es más que una suma del negativo. Bueno, vamos a empezar a resolver los paréntesis. Aquí tenemos lo que está dentro de este corchete, que sería esta expresión, 3 menos 5 menos 2 por 2. Bueno, esta expresión la podemos resolver a su vez aplicando desde luego esta jerarquía. Entonces vamos primero con el paréntesis, 5 menos 2 que es 3. ¿Sí? Entonces sustituimos 5 menos 2 por 3. Después pasamos a las potencias, no hay potencias. Después de esta expresión resultante, vamos con las multiplicaciones. Aquí tenemos 2 por 3, que es 6. Y luego finalmente la suma, o la resta en este caso, 3 menos 6, que es menos 3. Entonces sustituimos esto que está dentro del paréntesis, o del corchete en este caso, por menos 3. Ahora lo que está dentro de este corchete lo vamos a resolver y tenemos 5 más 4 por 2 menos 4 al cubo. De nuevo, primero resolvemos los paréntesis. 2 menos 4 es menos 2. Después resolvemos las potencias, menos 2 elevado al cubo, que sería menos 8. Y menos 8, después vamos con las multiplicaciones, menos 8 multiplicado por 4, nos quedaría menos 32. Y entonces 5 más menos 32, pues es menos 27. ¿Sí? 5 más menos 32 es igual a 5 menos 32, que es igual a menos 27. Entonces sustituimos lo que está aquí dentro de este corchete por su valor, que es menos 27. Ahora nos vamos a resolver esto de acá, ¿sí? Fíjense que aquí lo que tenemos es lo que está dentro del corchete. El corchete no es más que un gran paréntesis, ¿sí? Elevado a todo esto. Entonces realmente tenemos esta expresión elevada a esta expresión. Vamos a resolver cada una de las expresiones. Vamos primero con la potencia. Podríamos haber resuelto primero la base y después el exponente. Vamos a resolver primero el exponente, que sería 5 por 2 menos 3 elevado a la menos 2, que es igual a 5, 2 menos 3 es menos 1 elevado a la menos 2. Menos 1 elevado a la menos 2 no es más que 1 entre menos 1 elevado a 2, ¿sí? Cuando la potencia es negativa, lo único que hay que hacer es, si está en el numerador, pasarlo al denominador, o si está en el denominador, pasarlo al numerador, ¿sí? Y cambiando el signo del exponente. Entonces, menos 1 elevado a la menos 2 no es más que 1 entre menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado es 1, 5 por 1 es 5. Entonces, todo esto de acá es un 5 y lo sustituimos. Ahora vamos a ver la base de esta potencia, que sería 5 entre 2 menos 3 a la menos 4. Bueno, vamos a resolver el paréntesis. 2 menos 3 es menos 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la potencia, menos 1 elevado a la menos 4. De nuevo, como el signo del exponente es negativo, pasamos esta expresión que está en el denominador al numerador. Recordemos, si está en el numerador y es negativo, lo pasamos y el exponente es negativo, lo pasamos al denominador como positivo el exponente. Si en este caso, como el exponente es negativo, pero está en el denominador, la potencia, la pasamos al numerador, cambiándole el signo del exponente, ¿sí? Al pasar de arriba a abajo, lo único que hay que hacer es cambiar el signo del exponente. Y entonces menos 1 a la cuarta, pues es 1, ¿sí? Menos 1 a la cuarta es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, que si vamos multiplicando sería menos por menos más por menos es menos, y menos por menos es más. Entonces quedaría esto, que es igual a 5. Sustituimos la base de esta potencia por 5, que es lo que nos da. Ahora vamos a resolver esta potencia y esta potencia. Bueno, esta potencia de arriba es facilita, es 5 elevado a la 5, que es 3125.
Y esto que está en el denominador podríamos pasarlo al numerador como menos 3 elevado al cuadrado, pero para ilustrar algunos procedimientos de operaciones aritméticas vamos a hacerlo por el lado tardado, por las piedritas y por, digamos, insisto, para ilustrar ciertos procedimientos. Entonces, menos 3 elevado a la menos 2 no es más que 1 entre menos 3 al cuadrado, ¿sí? Y menos 3 al cuadrado no es más que 9. Entonces, menos 3 elevado a la menos 2 no es más que 1 entre 9. Y lo sustituimos justo donde estaba la expresión que es igual a 1 entre 9. Bueno, aquí es importante señalar lo siguiente. Lo que tenemos es algo dividido entre otra expresión y todo ello, o esta fracción, multiplicada por menos 27. Entonces voy a añadir estos paréntesis para que quede un poquito más claro lo que voy a hacer. Entonces lo que tenemos es 3125, que es el numerador de esta fracción, dividido entre 4 por 1 noveno, que es el denominador, y todo esto multiplicado por menos 27. Bueno, recordemos lo siguiente. Si yo tengo un número A entre un número B multiplicado por un número C, lo que tenemos es una fracción multiplicada por un número. Bueno, este número yo lo puedo representar como C entre 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tendríamos es A entre B multiplicado por C, pero C lo voy a representar como C entre 1. C entre 1 es C. Y entonces lo que tengo es la multiplicación de dos fracciones. Bueno, cuando se multiplican dos fracciones, lo que se hace es se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. Cuidado, cuando es la suma de dos fracciones, esto no es válido. La suma de dos fracciones no es la suma de los numeradores entre la suma de los denominadores. No, no, no. Más adelante vamos a ver cómo se hace. Pero cuando es una multiplicación de fracciones, sí. Cuando es una multiplicación de fracciones sería la multiplicación de los numeradores entre la multiplicación de los denominadores. Entonces, esto es una fracción por un número. Vamos a pasarlo a una multiplicación de fracciones. Por eso esta lo represento como una fracción. Y entonces la multiplicación va a ser A por C dividido entre B por 1. O lo que es lo mismo, A por C dividido entre B. De otra manera, cuando tengo una fracción multiplicada por el número, lo único que hay que hacer es pasar el número al numerador multiplicando. ¿Sí? Pero esto sería, digamos, la demostración o la argumentación de por qué se hace eso. Entonces aquí lo que tenemos es 3125 entre 4 por 1 noveno. Entonces vamos a fijarnos en este paréntesis. 4 por 1 noveno no es más que 4 dividido entre 1 por 1 noveno. ¿Sí? Estamos haciendo algo parecido a lo que estábamos viendo acá. Y menos 27 se multiplica por esta fracción. Entonces vamos a poner menos 27 como fracción. Entonces menos 27 no es más que menos 27 entre 1. Entonces fíjense que aquí ya tengo una fracción multiplicando a otra fracción. ¿Sí? Lo único que hice es, este 4 lo expresé como 4 entre 1 para tener fracción por fracción, aquí en este paréntesis. Y este menos 27 lo dividí entre 1 para tener también fracción por fracción. Bueno, como tengo esta fracción por esta fracción, pues el resultado sería la multiplicación de los numeradores dividido entre la multiplicación de los denominadores. Noten que 4, y aquí, en este paréntesis, también tengo una fracción por otra fracción, que es la multiplicación de numeradores entre la multiplicación de denominadores. ¿Sí? O sea, eso es lo que hago en este paréntesis. 4 entre 1 por 1 entre 9 es igual a 4 por 1 entre 1 por 9. Y a nivel macro hacemos lo mismo. Esta fracción por esta fracción es multiplicación de numeradores entre multiplicación de denominadores. Bueno, 4 por 1 entre 1 por 9 es 4 novenos. Aquí queda el 1. Y 3125 por menos 27 es menos 84.325. 4 novenos por 1 no es más que 4 novenos. ¿Sí? Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo. Y aquí lo que tenemos es un número dividido entre una fracción. Vamos a representarlo así para que quede un poquito más claro. Algo dividido entre otra cosa se puede representar como fracción o se puede representar así, aritmético, con este símbolo aritmético, que es el de la división. ¿Sí? Esto de acá es exactamente igual a esto. ¿Sí? El numerador dividido entre el denominador. Ahora, a su vez, cuando yo divido por un número,
eso es totalmente equivalente a multiplicar por su inverso. Entonces, si yo divido por 4 entre 9, eso es lo mismo que multiplicar por 9 entre 4. Y esto ya se está volviendo más fácil. Entonces aquí lo mismo que habíamos comentado acá. Bueno, tengo un número por una fracción. Bueno, este número lo paso a una fracción, que es menos 84.325 entre 1, ¿sí? Que es lo mismo que menos 84.325. Y aquí ya tengo una fracción que ya va a multiplicar a otra fracción. Multiplicamos los numeradores, queda en el numerador, multiplicamos los denominadores, queda en el denominador. Hacemos las operaciones, arriba quedaría, en el numerador quedaría menos 759.375 y en el denominador quedaría 4 y ese es el resultado que si lo queremos poner en notación no fraccional, pues nos daría esto de acá.